Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 850 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Altísimo Señor, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, recibe toda gloria, honra y exaltación, porque solo tú eres digno, Padre fiel. Y en el nombre precioso de nuestro Salvador, tu amado Hijo Jesucristo, Señor, nos acercamos a ti, Señor, para decirte que te reconocemos como nuestra mejor bendición, como nuestra única y mejor bendición, Señor, porque es una bendición tenerte como Dios, el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, nuestro hacedor, Señor. Padre maravilloso, he aquí tu sierva, Señor, listas para seguir aprendiendo de ti, Señor, así que por favor, háblanos, Señor. Guíanos con tu bendita palabra para que podamos, Señor, seguir creciendo en santidad, en piedad, Señor. Padre, no deseamos otra cosa que nuestra vida te alabe y te glorifique, Padre. Así que por favor sigue instruyéndonos, oh Señor. Sigue añadiéndonos estatura espiritual, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor ábranla conmigo en 2 de Samuel capítulo 3. Vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a estudiar solamente los versos 20 y 21. Dice la palabra del Señor así. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Amén. David estaba tan feliz, ¿verdad?, por esas buenas nuevas que Abner le dio, que hasta le hizo banquete a él y a sus hombres. Había habido una larga guerra entre Abner y David por su necedad de Abner, ¿verdad?, de no obedecer al Señor. Y sin en cambio, cuando David lo perdonó de corazón, que hasta fiesta le hizo. Mire nada más. Hay gente que no perdona ni siquiera que no le saluden. Sin en cambio, David perdonó, y no solamente perdonó a Abner de que le impidiera ser rey de todo Israel, sino que hasta guerra le había hecho por mucho tiempo, ¿verdad? Y lo perdonó de corazón y festejó su reconciliación. Le hace un gran banquete, ¿verdad? Y esto me llevó, mujeres hermosas, a recordar Lucas 15:7, donde el Señor dice que en el cielo hay gozo, o sea, hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Aunque Abner no lo vemos claramente aquí, ¿verdad?, que diga que se arrepintió, pero el Señor dice que cuando una persona se arrepiente y se vuelve a Cristo, ¿verdad?, en el cielo hay fiesta, hay gozo. Amén. Dice el verso 21 que Abner le dijo a David que se iría para juntar a todo Israel para que hicieran pacto con él para que David reinara, ¿verdad? Y por cómo habla, vemos a Abner emocionado porque le dice, mi señor el rey, ¿verdad? O sea, Abner se había emocionado de ver la bondad de David, que no dudó en ir a juntar a todo Israel para que se apresuraran en hacer rey a David. Abner se había dado cuenta que David debía ser rey porque era digno de serlo por su carácter bondadoso, misericordioso y perdonador. Ese día del banquete, Abner tuvo que haber reconocido que Dios había elegido bien al escoger a David como el rey de Israel, ¿verdad? La palabra de Dios, como les digo, no nos dice aquí claramente, pero muy probablemente Abner sí se haya arrepentido, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 2, verso 4, que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Y fue tal la bondad de Dios, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruenta cruz del Calvario. Así que es imposible saber eso, conocer toda esa bondad de Dios y no arrepentirnos, ¿verdad? Dice Lucas 23 que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en medio de 2 delincuentes, de 2 ladrones, ¿verdad? Pero al ver uno de ellos cómo nuestro Señor Jesucristo perdonaba a los que lo crucificaban e injuriaban, dice la palabra del Señor que fue movido al arrepentimiento y se arrepintió, y ese mismo día se fue al reino de Dios con Cristo. Obviamente la palabra del Señor ahí en Lucas 23 no nos da con tal detalle, ¿verdad?, de que diga que fue movido al arrepentimiento el delincuente, ¿verdad? Pero sin duda fue la bondad de nuestro Señor Jesucristo lo que llevó a ese delincuente a arrepentirse. En Mateo 27 y en Marcos nos da el Señor un gran detalle ahí, porque nos dice que minutos antes de arrepentirse ese delincuente, ¿verdad?, también ese delincuente injuriaba a nuestro Señor Jesucristo.
Pero cuando oye a nuestro Señor Jesucristo perdonar a los que lo crucificaban ahí en Lucas 23, reaccionó. O sea que fue la bondad de nuestro Señor Jesucristo que lo llevó a arrepentirse. Sin duda ese delincuente tuvo que haber pensado, bueno, si Jesús está perdonando a estos que lo están crucificando y a los que lo están injuriando, ¿cómo no me va a perdonar a mí? En ese momento él se dio cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es por eso que dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nuestro Señor Jesucristo vio su corazón arrepentido. Sin duda que fue la bondad de Jesús lo que lo llevó al arrepentimiento. Y nuestro Señor Jesucristo, que conoce nuestro corazón, si hubiese visto que nada más estaba diciendo de labios para afuera, ¿verdad? Le hubiese dicho que era un hipócrita, como le decía a los fariseos y a los escribas y a los sacerdotes, ¿verdad? Pero no, Jesús había visto que se había arrepentido de corazón, aun cuando minutos antes lo había injuriado, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo lo perdona. De esa misma manera, David, que es sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Figura de nuestro Señor Jesucristo, no dejó de perdonar a Abner, perdonó a Abner, ¿verdad? Y no solamente lo perdonó, sino que no le reprochó, ¿verdad? Y así nuestro Señor Jesucristo tampoco le reprochó a ese delincuente, ¿verdad? Y bueno, dice aquí la palabra del Señor que David despidió a Abner y se fue en paz. Qué bendición para Abner estar en paz con David, ¿verdad? Dice el Señor en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos llama a ponernos a cuentas con Él por medio de su amado Hijo Jesucristo. Así que, mujer hermosa que me está escuchando y que aún no se ha venido a poner a cuentas con nuestro Dios, hoy es el día. Y dice el Señor, háganlo rápido. Por eso dice, venid luego, apresúrense, ¿verdad? Así como Abner obedeció a David, ¿verdad? De que le llevó a Milca, porque sin duda que se la llevó, esa era la condición que David le había puesto, ¿verdad? Le dice, no vengas a verme si no traes a Milca. Y se apresuró a Abner, ¿verdad? A llevar a Milca y a hablar con él y ponerse a cuentas con David. Así nosotros, Dios nos invita a ponernos a cuentas con Él y dice que lo hagamos rápido. ¿Por qué rápido? Porque no sabemos si vamos a vivir esta noche. No sabemos si vamos a vivir mañana. Hoy es el momento y tenemos que hacerlo rápido. Amén. Para que de esa manera tengamos paz para con Dios. Amén. Y de esa manera, como dice el salmista en el capítulo 4, en el verso 8, nos vamos a dormir en paz y nos vamos a despertar en paz sabiendo que vivimos confiadas en el Señor. Amén. Cuando estamos en paz con el Señor, mujeres hermosas, no tememos a nada. Dormimos tranquilas y vivimos confiadas. Amén. Segunda de Corintios 5:18 y Romanos 5:10 nos dicen que éramos enemigos de Dios, pero Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo, su único Hijo. Lo cual significa que al ser enemigos de Dios no teníamos paz, porque Dios es paz. Uno de sus nombres es Shalom, Jehová Shalom, que significa Jehová es mi paz. Nosotros tenemos paz con Dios cuando por medio de Jesucristo nos reconciliamos con Él. Amén. Solamente por medio de Jesús podemos tener paz con Dios. Amén. Así que, mujer hermosa que me está escuchando, si no tiene paz con Dios, si usted no se ha rendido a Él, no le ha entregado su vida, hoy es el día de decir, Señor Jesús, yo sé que tú moriste en la cruenta cruz del Calvario y al igual que ese delincuente, Señor, yo te he faltado, te he ofendido, Señor, pero hoy he escuchado, Señor, tu evangelio, así que yo creo, Señor, que tú moriste en esa cruenta cruz del Calvario por mis pecados y acepto tu sacrificio, Señor, para que el día que yo muera, Señor, yo vaya a tu presencia, para que de esa manera yo esté en paz con Dios. Así que, mujer hermosa, hoy es el día de su salvación, no desprecie este día. Por algo está usted escuchando este podcast, porque es el día de su salvación. Dios quiere que usted sea salva el día de hoy. Por eso dice, apresúrate, dice Isaías 1:8. Apresúrate, ven luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Aunque sus pecados estuvieran negros, dice aquí rojos, dice la palabra del Señor. Pero así fuesen negros, el Señor los va a hacer blancos. Amén. Porque la sangre de Cristo los va a lavar. Amén. Ya los lavó en la cruz del Calvario. Amén. Así que, mujer hermosa, nosotros no somos salvos por obras, sino para hacer buenas obras. Amén. Somos salvos
por la gracia de Dios, por ese sacrificio precioso que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruenta cruz del Calvario. Amén. Así que, mujer hermosa, no se dilate. Hoy es el día de su salvación. Amén. Hoy es el día de decir: Señor Jesús, yo te quiero hacer el único Rey y Señor de mi vida. Te entrego mi vida, toma el control, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo quiero estar segura de que el día que yo muera vaya a tu presencia. Y en este momento, mujer hermosa, cuando usted ore, inmediatamente su nombre queda escrito en el libro de la vida. Usted queda reconciliada con Dios, porque sin Cristo estamos en guerra con el Señor, somos enemigas de Dios, pero Cristo nos reconcilia con su sangre preciosa. Amén. Así que de hoy en adelante, si hoy usted decide darle su vida al Señor Jesucristo, solamente le aconsejo que continúe estudiando su palabra para que usted sepa cómo debe vivir, porque la palabra de Dios, su Biblia, es nuestro manual de instrucciones, y ahí el Señor nos dice cómo vivir. Queremos ser buenas esposas, buenas madres, buenas hijas de Dios, buenas vecinas, buenas compañeras de trabajo, buenas nueras, buenas suegras. Aquí tenemos el manual que el Señor nos dejó. Amén. Y leemos su palabra del Señor para obedecer al Señor. No para ser salvas, sino obedecerlo, más bien tratar de obedecerlo, porque nunca vamos a ser perfectas de este lado de la eternidad, pero tratamos de obedecerlo en agradecimiento porque ya Él nos salvó. Amén. Recordemos, no somos salvas por obras, sino por la gracia de Dios. Y gracia quiere decir un regalo que no merecemos. La salvación que Dios nos da es un regalo no merecido. Amén. Y dice el Señor, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Así que, mujeres hermosas, dice también Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. ¿Qué significa eso? Que no solo se trata de venir al Señor y pedirle perdón de labios para afuera, ¿verdad? Y seguir viviendo como nos da la gana, sino pedir perdón al Señor de corazón, arrepintiéndonos de corazón, poniendo toda nuestra fe en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Y dispuestas a abandonar nuestros pecados para vivir para Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y perseverando con nuestros pensamientos puestos en Él, porque de verdad hemos puesto nuestra confianza plena y total en Él por medio de Jesucristo. Amén. Dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que no se trata de ir a Dios solamente en las emergencias o en las dificultades, sino que es vivir en Él, habitar en Él, comer y dormir con Él, trabajar con Él, servirlo a Él, amarlo a Él sobre todas las cosas. Y solamente de esa manera tendremos paz, y no una paz que va y viene, sino una paz que se queda, una paz que perdura, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, Jehová Shalom, nuestra paz. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por la paz que tenemos contigo por medio de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque cuando éramos tus enemigos, Señor, tú quisiste reconciliarnos contigo, enviando a tu único Hijo Jesucristo a morir en esa cruenta cruz del Calvario, Señor, para que muriera en nuestro lugar, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y, Señor, si mediante Jesús somos reconciliadas, Señor, contigo, con cuánta más razón, Señor, habiendo sido reconciliadas, seremos salvadas por su vida, Señor. Padre maravilloso, por favor, permite que tu Santo Espíritu toque corazones, Señor, y hoy sea día de reconciliación contigo para muchos, Padre. Oh Señor, salva, mi Dios amado, quebranta corazones, Señor, que sea tu bondad la que los guíe al arrepentimiento, Señor, para que de esa manera, Padre, tu reino sea engrandecido y haya paz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor, y si Dios nos presta vida, aquí las espero en el próximo podcast. Amén.